nosotros al profesor José Gómez Cerda, que nos orienta siempre sobre temas de mucho interés en el marco de la política, la educación, la cultura, la economía, etcétera. Y en el día de hoy nos va a hablar el profesor sobre cultura, la cultura en sentido general. Adelante, profesor. Bueno, nosotros vamos a hacer o aspiramos a hacer algunos programas sobre este tema porque es muy importante. Y la cultura tiene diferentes definiciones. Puede ser que hayan definiciones que sean muy exactas. Sin embargo, nosotros lo vamos a tratar desde un punto de vista humanista. Humanista quiere decir partiendo de las expresiones humanas, o sea, de la persona humana. Y en este sentido, la cultura es un desarrollo armónico de las facultades intelectuales, morales y físicas de las personas. Y comenzamos hablando de la persona porque la cultura de un grupo, de un pueblo, es el conjunto, la suma de cada uno de las culturas que tengamos la persona. O sea, quiere decir, las cosas materiales no tienen cultura, la cultura la tenemos las personas, y por eso hay que comenzar diciendo lo que es la cultura dentro de la persona humana. Es un desarrollo armónico de las facultades intelectuales, morales y físicas. ¿Qué son las facultades intelectuales? Las facultades intelectuales se miden especialmente en tres aspectos fundamentales. Primero, la inteligencia. La inteligencia es la facultad de comprender y de captar conceptos. Trata sobre el entendimiento y el pensamiento, y dicen que es lo que distingue al hombre de los animales. Las facultades intelectuales se desarrollan por medio de estudios y de investigación, y se perfeccionan por medio de las escuelas. Y podemos decir que cada uno de nosotros tiene un talento que nos ha dado la naturaleza, y no todas las personas tienen el mismo nivel intelectual. El segundo aspecto de la facultad de la inteligencia es la memoria. O sea, cada uno de nosotros depende mucho de su memoria, y la memoria es la facultad para retener experiencias que hemos vivido anteriormente, para recordar lo que han captado los sentidos, y retiene figuras y retiene imágenes, y como decimos ahora modernamente es, digamos, la computadora de nuestro cuerpo. Y el tercer aspecto de este desarrollo es la reflexión. Y la reflexión es la acción de detenerse a pensar sobre alguna cosa para examinarla en detalles, que es una reflexión crítica. Quiere decir, cuando hablamos del desarrollo de la inteligencia, de las facultades intelectuales, nos estamos refiriendo a la inteligencia, a la memoria y a la reflexión fundamentalmente. En segundo aspecto está el desarrollo de las facultades morales. Y las facultades morales se reflejan fundamentalmente en las costumbres. Quiere decir que son cualidades, inclinaciones de uso que hacen una característica distintiva de cada uno de los grupos. Está también el folclore. El folclore, o sea, for viene de saber y lore quiere del pueblo. Quiere decir, el folclore quiere decir el saber o la sabiduría de los pueblos. Asimismo hay las tradiciones, que es lo que se transmite de generación a generación, como decimos, de padres a hijos. Las costumbres también. La espiritualidad, que es una virtud que alienta y fortifica el cuerpo para la obra, y que es un ser inmaterial dotado de razón. Y estas tradiciones morales se desarrollan por medio de la vida familiar y las religiones. Y contribuye mucho el medio ambiente. Quiere decir, una persona que se desarrolle en un campo es distinto a una persona que se desarrolle en Nueva York, porque son el medio ambiente, lo que los rodea, influye mucho en la cultura de las personas. Y la moralidad, que son los principios de los hombres en la acción pública y privada. O sea, la ética, que se habla mucho, es la aplicación de la moral. Estas cosas de la costumbre, el folclore, la espiritualidad, las tradiciones, la moralidad,
es lo que se llama el desarrollo de las facultades morales. Y el tercer aspecto son las facultades físicas. Quiere decir, el desarrollo corporal es parte de la cultura, que incluye el trabajo, sea un trabajo intelectual, que se hace un esfuerzo mental, o un trabajo físico, que se hace un esfuerzo del cuerpo, pero todo tiene que ver con la precisión, con los ejercicios. Por eso cuando en las escuelas se dan clases o prácticas de ejercicio se llama cultura física, porque es una parte importante de la cultura. Así es que también vemos cómo se desarrolla la higiene y los aseos. Para dar una primera definición, ¿qué es la cultura de una persona? Son el desarrollo armónico, quiere decir que deben estar más o menos iguales, de las facultades intelectuales, de las facultades morales y de las facultades físicas. Aquí en nuestro país, para uno hacer un desarrollo de la historia, de la cultura, podemos decir que la República Dominicana, hasta hace algunos años, ha sido una población, ha sido una sociedad campesina. La mayoría de las personas se desarrollaban en el mundo rural, en el mundo campesino, y un porcentaje muy limitado vivía en las ciudades grandes, digamos Santo Domingo, Santiago y algunas otras regiones. Por eso, la cultura dominicana en más de un 80% era una cultura campesina. ¿Y cómo se podía desarrollar una cultura en una sociedad que era campesina? En nuestra sociedad, la primer parte que hablamos de las facultades intelectuales, que se refiere a la inteligencia, en la cual, aunque hay personas dotados de una inteligencia natural, pero eso hay que cultivarlo. Entonces, habían personas que vivían o de Santo Domingo o de ciudades ricas de la ciudad que podían enviar sus hijos a estudiar a Europa, o podía ponerlo en la universidad. Había una sola universidad, pero era una universidad limitada a decenas de personas, no era como ahora, que era masiva. O podía comprar libros, podía ver museos, podía participar de música clásica, podía participar de obras, y eso le da a las facultades intelectuales un desarrollo, porque tienen posibilidad de desarrollar más. Por ejemplo, Jacinto Gimbernal es un ejemplo de un dominicano que no fue a la escuela, pero que su padre se preocupó por buscar los maestros, los profesores, para que se cultivara, y es hoy uno de los hombres intelectuales, músico, director de orquesta, escritor, y que se ha desarrollado con una forma de cómo poder estudiar sin necesidad de ir a la escuela. Profesor, a veces uno oye expresiones en la población, incluso a profesionales, incluso a través de medios de comunicación, que dicen, no, pero esa persona no tiene cultura, lo cual es un gran error. Claro. Porque si usted toma la definición de cultura, la definición más general que hay de cultura, que dice que la cultura no es más que el resultado de todo lo que hace el hombre y la mujer, ¿no? Sí. Si usted toma esa definición, usted se da cuenta entonces que nadie deja de tener cultura. Todo el mundo la tiene desde que nace. Porque cultura no es solamente son los conocimientos académicos que usted puede tener, sino también la manera de usted hablar, la manera de usted gesticular, la manera de caminar, la manera de vestir. Todo eso forma parte de una cultura. Entonces todo el mundo desde que nace, eso es lo que yo he aprendido. Sí. Desde que usted nace y hasta antes de nacer, ya usted tiene una cultura. Si usted tiene una forma de cómo usted moverse, de cómo usted hacer cualquier cosa. Bueno, y eso es parte de su cultura. Entonces hay gente, profesionales, sí. No, porque esa persona no tiene cultura ni tiene formación cultural. Si uno, lo que tú dices es correcto, o sea, cómo es que se ha desarrollado la cultura en nuestro país. Yo estoy explicando que hay un grupo pequeño, minoritario, que tenía, digamos, una cultura burguesa, en la cual podía tener acceso a muchas cosas que se puede desarrollar en la inteligencia. Y la mayoría de la gente vivía en el campo. Entonces, lo que hablamos de la inteligencia, que se desarrolla en tres aspectos, que es la inteligencia natural, la memoria y la reflexión. La gente que vivía en el campo, entonces tenía una cultura. Pero esa cultura no se adquiría a nivel, digamos, de estudios universitarios, ni de leer libros, ni de participar en bellas artes y todas esas cosas, sino fundamentalmente de la memoria.
Entonces, en nuestros campos, ¿qué era lo que se había? La cultura se transmitía a través de décimas, de leyendas, de historia, de juegos, de adivinanza, que todo eso hace esfuerzo de la mente. ¿Para qué? Para depender de la memoria fundamentalmente. Por eso refranes, chistes, teatro y velada. En el campo todas estas cosas se practicaban en el sector campesino, y entonces se iba adquiriendo una cultura a través de la memoria, no a través de los libros ni de las universidades, y esas personas con ese desarrollo de la memoria entonces podían tener un nivel cultural muy elevado, porque se lo daban las cosas que iba aprendiendo a través de la memoria. Por eso hay personas que son analfabetos o que tienen muy pocos conocimientos escolares o muy pocos grados, sin embargo tienen una inteligencia natural. Si uno ve aquí los políticos, los religiosos, los militares, la mayoría vienen del campo, no vienen de las ciudades ni de las universidades. Hay dos figuras que hay que mencionar en ese ámbito. Por ejemplo, tenemos el caso de Juan Bosch, que fue un autodidacta. Sí. Y es una figura, y se convirtió, la figura más universal que tiene la República Dominicana es Juan Bosch. Bueno. Incluso, aquí yo como periodista una vez pude hablar con un escritor español que murió hace poco, no me acuerdo ahora el nombre, pero es muy famoso. Y yo le preguntaba a él, ¿cuál de las obras dominicanas que usted más conoce? ¿La de Balaguer o la de Juan Bosch? Me dijo la de Juan Bosch. Bueno. Y tenemos el caso de don Rafael Herrera, fallecido también, que fue un periodista, el periodista más reconocido y de más renombre en la República Dominicana, que se formó prácticamente en la misma manera en que se formó Juan Bosch. Bueno, entonces la cultura se adquiere, como hablamos, a través de la inteligencia natural, cultivada, o a través de la memoria, como dijimos, en la República Dominicana, casi toda la cultura que hemos tenido ha sido una cultura que se ha adquirido a través de la memoria. Pero cuando la cultura se adquiere solamente a través de la memoria, hay cosas que se van transmitiendo de padre a hijo, que no tienen el análisis o la investigación necesaria, y vienen desviaciones. Por eso hay personas que creen en Galipote, que creen en Bacá, que creen en muchas cosas, o la ciguapa, porque han leído, le han transmitido algo y consideran que eso es realmente así como se lo han explicado. Entonces, de la memoria a veces vienen desviaciones cuando no están acompañadas de estudio, de investigación y de análisis. Y la tercera parte es la reflexión. O sea, nosotros adquirimos una cultura, como dijimos, a través de la inteligencia, a través de la memoria, que son partes intelectuales y también de la reflexión. Y la gente que vive en el campo, por estar en el campo, tiene más tiempo para estar en la tranquilidad, para poder pensar y poder repensar las cosas, reflexionar, porque la gente que trabaja con la agricultura, con los animales, con la naturaleza, entonces puede comprender mejor la sexualidad, puede comprender mejor su relación con Dios, puede comprender mejor las cosas morales y tiene un comportamiento distinto, porque la naturaleza, la gente que vive en la ciudad, aquí hay gente que nunca han visto las estrellas o que no han visto lo que es realmente una naturaleza. Pero no la han visto, no porque no esté en el cielo en las noches a veces, sino porque no tienen la tranquilidad espiritual de poder mirar hacia el cielo en un momento determinado de la noche. Pero esa relación que usted plantea del hombre del campo y su propia cultura, diferente al hombre urbano, la cultura del hombre urbano en gran medida, tiene mucho también que ver, porque desarrolla per se cierta inteligencia también. Dice la gente, ten cuidado con los campesinos, eso saben más que cualquiera. ¿Por qué? Porque ellos reflexionan más. Tiene una sabiduría natural. O sea, no te dicen, tú le hablas a cualquiera ciudad de la ciudad y no te dice, no, eso no es así. El campesino no dice que no, sino te oye y después dice, sí, esto, pero hace lo que quiere. O sea, te escucha, no te contradice. Bueno. Entonces, y hace al final lo que entiende que debe hacer. No entra en la dialéctica que nosotros estamos de la confrontación de las ideas. No tiene que ir a una universidad para aprender agricultura en gran medida, porque ellos, por cuestiones de memoria histórica, de descendencia de sus padres, cultivan la tierra y saben que cuando la luna está llena, el fruto no se da, que cuando la luna está media llena, que este asunto, que el agua que viene en mayo es el otro. O sea, ellos dominan todo Pero estamos hablando de la cultura. ¿Y qué es la agricultura? ¿Qué es la cultura? La cultura de la